Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver tejido cartilaginoso. Antes de empezar vamos a recordar que el tejido cartilaginoso es una de las especializaciones del tejido conectivo. Recuerden, cuando vimos tejido conectivo dijimos que existían distintas especializaciones del mismo. Teníamos el tejido conectivo propiamente dicho. Después hay especializaciones, el tejido cartilaginoso es una, el tejido óseo es otra, el tejido sanguíneo es otra especialización y también el tejido hematopoyético. Bueno, el tejido cartilaginoso tiene origen mesenquimático. Es un tejido avascular, es decir, no tiene irrigación para recibir los nutrientes. Y todos los nutrientes los va a recibir a partir de una cápsula de tejido conectivo que está rodeando todo ese tejido cartilaginoso. Ese tejido avascular está formado por un tipo especializado de células que vamos a llamar condrocitos. Y esos condrocitos se encuentran inmersos en una gran cantidad de matriz extracelular que ocupa aproximadamente el 95% del volumen del cartílago. Esa matriz extracelular es sintetizada por los mismos condrocitos. Vamos a encontrar tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Y vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos a lo largo de esta clase. El cartílago hialino es un tejido cartilaginoso que se caracteriza porque su matriz es opalescente, es vidriosa, por eso dice ahí, tiene un aspecto vitrio en el estado vivo. Y en él vamos a encontrar unas lagunas o espacios que se llaman condroplastos, y en esos espacios vamos a encontrar los condrocitos. En esta imagen podemos ver la laguna, fíjense, el condroplasto, esta cavidad, y dentro de esa cavidad encontramos el condrocito. Bueno, ¿cuál es la función que tiene este cartílago hialino? Tiene varias. Una es proveer una superficie de baja fricción. Participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un tejido cartilaginoso hialino que está rodeando toda esta superficie articular sinovial, y lo que hace es proteger entonces esta superficie del hueso, ¿sí?, permitiendo la fricción, ¿sí?, y además haciendo que las fuerzas se distribuyan homogéneamente a través de toda esta superficie. ¿Qué fuerzas? Bueno, las del peso de nuestro cuerpo, ¿sí?, que se van a distribuir homogéneamente, por ejemplo, en los huesos que forman nuestras extremidades inferiores. Entonces, toda esa fuerza se distribuye homogéneamente a través de este cartílago hialino. Otra de las funciones que tiene este cartílago es proveer un molde para la formación del esqueleto óseo durante el desarrollo del feto. Esto se conoce con el nombre de osificación endocondral y la vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos tejido óseo. Pero sí es importante que ya tengamos en cuenta que necesitamos de un molde de cartílago hialino para que se produzca la osificación durante el desarrollo fetal. También vamos a encontrar tejido cartilaginoso hialino en una zona
particular de los huesos largos que se encuentra entre lo que se denomina la epífisis y la metáfisis. Esta zona, que se denomina disco epifisiario, se caracteriza por tener también cartílago hialino. Y este cartílago hialino es lo que va a permitir el crecimiento en largo de los huesos, también por osificación endocondral, que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ahora vamos a ver cómo se compone este cartílago hialino. Este cartílago hialino, como habíamos dicho, está formado por células, que son los condrocitos, y fíjense que forman nada más que un 3 o un 5% de la totalidad del tejido. Y el resto está formado por lo que es la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, si ustedes se fijan, tiene de un 60 a un 80% de agua. Esto es de fundamental importancia, porque precisamente este alto contenido de agua es lo que permite que este tejido pueda sufrir la compresión, la presión. Es lo que hace que este tejido sea un tejido maleable. Además de este alto contenido de agua, vamos a tener una gran cantidad de fibras de colágeno, principalmente el colágeno de tipo 2 es el que caracteriza al cartílago hialino. Sin embargo, vamos a encontrar menores proporciones de otros colágenos. Como característicos del tejido cartilaginoso hialino, vamos a tener colágeno de tipo 6, 9, 10 y 11, que también se encuentran presentes. Pero recordar que el colágeno característico del cartílago hialino es el colágeno de tipo 2. También vamos a encontrar proteoglucanos. Para recordar un poco que estas moléculas que ya las hemos visto en tejido conectivo, vamos a decir que estos proteoglucanos están formados por glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son hidratos de carbono, polisacáridos, dentro de los cuales vamos a encontrar el condroitinsulfato y el queratansulfato y el ácido hialurónico. El condroitinsulfato y el queratansulfato pueden asociarse a proteínas para formar proteoglucanos, que es toda esta estructura que vemos acá. Esto es un monómero de proteoglucano. A su vez, estos monómeros de proteoglucanos pueden asociarse a una cadena lineal de ácido hialurónico, que es otro glucosaminoglucano, para formar extensas redes, ¿sí?, de proteoglucanos. Lo que caracteriza a los glucosaminoglucanos y a los proteoglucanos es su capacidad de acumular grandes cantidades de agua, ¿sí? Son compuestos que tienen una gran cantidad de cargas negativas y eso hace que puedan asociarse a una gran cantidad de moléculas de agua. Y esto permite entonces que la matriz del cartílago, del tejido cartilaginoso, tenga ese alto porcentaje de agua que habíamos visto, ¿sí?, en su composición. Además de los proteoglucanos y glucosaminoglucanos, vamos a encontrar otras glucoproteínas que no son colágenas, que no son proteoglucanos y que se denominan glucoproteínas multiadhesivas. La función de estas glucoproteínas multiadhesivas es unir los condrocitos con la matriz intracelular y de esta manera se asocian todos los componentes del tejido de la matriz cartilaginosa para mantener unidas todas las estructuras, ¿sí? Colágenos, proteoglucanos, glucoproteínas y células, para formar una matriz
rígida, elástica, deformable y altamente hidratada. Dentro de las glucoproteínas multiadhesivas podemos mencionar la ancorina, la tenasina y la fibronectina. Bueno, los condrocitos, como dice acá, son células especializadas que son las encargadas de producir y mantener la cantidad de matriz extracelular. Hoy había mencionado ya que el tejido cartilaginoso se encuentra rodeado por una especie de cápsula de tejido conectivo, ¿sí? De tejido conectivo denso y regular, que forma una cubierta que se denomina pericondrio. Dentro de este pericondrio podemos distinguir en los tejidos que están metabólicamente activos, es decir, en el cartílago que está metabólicamente activo, dos zonas. Una capa externa fibrosa y una capa interna condrogénica. La capa externa fibrosa está altamente vascularizada y es la que permite la llegada de nutrientes hacia este tejido cartilaginoso, y esos nutrientes o sustancias se van a disolver en la matriz extracelular y de esta manera van a llegar a los condrocitos. La matriz interna es una matriz condrogénica. ¿Por qué se dice que es condrogénica? Porque a partir de células de este pericondrio, de esta capa condrogénica, comienzan a diferenciarse células que van a formar condroblastos, los cuales a su vez se van a diferenciar en condrocitos. Es decir, células de ese tejido, que son células semejantes a fibroblastos, comienzan a perder sus digitaciones. ¿Se acuerdan que los fibroblastos se caracterizaban por tener prolongaciones digitiformes? Bueno, unas células, unos fibroblastos indiferenciados comienzan a diferenciarse para dar lugar precisamente a las células del tejido cartilaginoso, que son los condrocitos. Estos condrocitos secretan, como dijimos, la matriz. Bueno, ahora, estos condrocitos son capaces de multiplicarse a través de un proceso mitótico y originan varias células hijas y forman lo que se denomina un grupo isogénico. Isogénico porque tienen el mismo origen, se originan a partir de un mismo condrocito. Cada uno de estos condrocitos comienza a secretar matriz. Si ustedes se fijan, los alrededor de los condrocitos están fuertemente coloreados. Esto se debe a la gran cantidad de proteoglucanos y glucosaminoglucanos que son secretados por los condrocitos que forman este grupo isogénico. Este grupo isogénico, entonces, comparte una matriz, ¿sí?, que se denomina matriz territorial. A medida que los condrocitos van produciendo mayor cantidad de matriz, se van separando entre sí. Y a medida que se separan, la matriz se va a tornar un poco más clara, ¿sí?, y va a formar lo que se conoce como matriz interterritorial. Entonces, tenemos la matriz territorial, que es la que está rodeando un grupo isogénico, mientras que la matriz interterritorial es la que encontramos entre grupos isogénicos o entre condrocitos dispersos. Dentro del cartílago hialino existe un cartílago muy particular que es el cartílago articular, que se acuerdan, hoy se los mencioné, era aquel que estaba recubriendo precisamente las zonas donde se articulan dos huesos. Este cartílago articular impide la fricción entre el tejido óseo, ¿sí?, y facilita precisamente el desplazamiento de un hueso sobre otro. Facilita, digamos, la articulación entre dos estructuras óseas. Si nosotros realizamos un corte de este cartílago articular, vamos a encontrar diferentes zonas. La zona que está más
expuesta a la superficie se denomina zona 1 o tangencial. En esta zona vamos a observar que las células son más bien aplanadas y se distribuyen en forma paralelas a la superficie. Y lo mismo vamos a observar con las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se encuentran todas ubicadas paralelas a la superficie. Esto brinda una mayor capacidad del cartílago para soportar las fuerzas perpendiculares, ¿sí?, que van a ser ejercidas sobre esta superficie articular. A medida que avanzamos hacia el interior del hueso, vamos a encontrar otra zona, que es la zona transicional. En esta zona transicional, las células que eran aplanadas de la zona superficial van a empezar a adquirir características más redondeadas u ovaladas, mientras que las fibras de colágeno empiezan a dispersarse entre sí, ¿sí? Tienen un ordenamiento al azar, ¿sí? Y por debajo de esta zona transicional vamos a encontrar otra zona que la llamamos zona radial. La característica de esta zona radial es que los condrocitos se van a ubicar en hileras y van a estar ubicados longitudinalmente, ¿sí?, en el mismo plano longitudinal del hueso. Y lo mismo ocurre con las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno están dispuestas en el mismo plano longitudinal del hueso y generalmente se ubican entre las hileras de condrocitos. Por debajo de esta zona radial encontramos el cartílago que ya se ha calcificado, ¿sí?, donde la matriz se ha calcificado por la presencia de sales de calcio. Entre el cartílago calcificado y la zona radial vamos a encontrar una zona o línea que se denomina línea de marea, que es esta zona que tiene un borde ondeado, ¿sí? Desde esta zona hacia la superficie vamos a observar, perdón, es esta zona que está acá, la señalé mal, esta zona que vemos acá. Esta es la zona. Acá tenemos hueso, acá tenemos la zona calcificada y precisamente limitando la zona calcificada con la zona radial vemos esta superficie, esta línea de marea. A partir de esta línea de marea empieza a ocurrir la división de los condrocitos para formar grupos isogénicos y de esta manera permitir el crecimiento del cartílago. Algo muy importante de resaltar es que el cartílago articular no presenta pericondrio. No presenta pericondrio ni en su zona externa, ni en su superficie externa, ni tampoco en la superficie que tiene contacto con el hueso. El otro cartílago hialino que no presenta pericondrio es el cartílago del disco epifisiario. ¿Se acuerdan? El disco que permitía el crecimiento en largo del hueso. Todo el resto de los cartílagos hialinos tiene pericondrio, pero el cartílago articular y el cartílago del disco epifisiario no tienen pericondrio. ¿Dónde localizamos el cartílago hialino? En el tejido esquelético fetal, en los discos epifisiarios, estos que tenemos acá, en la superficie articular de las articulaciones móviles, las que vemos acá, que tenemos acá, en los cartílagos costales, ¿sí? Fíjense las uniones que tienen las costillas con el esternón, o a su vez entre las costillas, los cartílagos de las cavidades nasales, en la laringe, en los anillos traqueales y en las placas cartilaginosas bronquiales.
El otro tipo de cartílago que vamos a observar es el cartílago elástico. Las características de este cartílago elástico es que los componentes de la matriz son los propios del cartílago hialino, más fibras elásticas y láminas elásticas que están interconectadas, ¿sí?, para formar un material con mucha elasticidad. Esto lo que permite es que este tejido tenga una alta distensibilidad y maleabilidad. Acá podemos observar un corte de tejido conectivo elástico, fíjense la gran cantidad de fibras elásticas que tiene, y entre dispersas en la matriz vamos a encontrar una gran cantidad de condrocitos. Otra característica que tiene el cartílago elástico es que tiene pericondrio. Entonces podemos decir que en tanto el cartílago hialino como el cartílago elástico poseen pericondrio, ¿sí? La única excepción, recuerden siempre que el cartílago hialino, si bien tiene pericondrio, no lo tienen en el cartílago articular y el cartílago del disco epifisiario. El cartílago elástico en todos los cartílagos elásticos tenemos pericondrio. ¿Dónde tenemos cartílago elástico? En el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, y en algunos cartílagos laringios, epiglotis, cartílagos corniculados y cuneiformes. El otro tipo de cartílago es el cartílago fibroso. Entonces ya vimos cartílago hialino, cartílago elástico, y ahora vamos a ver el cartílago fibroso. El cartílago fibroso o fibrocartílago es una combinación de dos tejidos, tejido conjuntivo denso modelado y cartílago hialino. Y cuando uno observa un corte entonces de este tejido, vamos a ver que presenta características mixtas precisamente. Hay características, ¿sí?, que son del tejido denso modelado. Vamos a observar una gran cantidad de fibras de colágeno, ¿sí?, que están dispuestas formando como haces, ¿sí?, paralelos. Y también vamos a ver una gran cantidad de condrocitos, y estos condrocitos se encuentran formando hileras. Y además de condrocitos, también vamos a encontrar algunos fibroblastos que se pueden distinguir por ser como unos núcleos muy alargados, ¿sí?, muy achatados y alargados. ¿Cuál es la característica del cartílago fibroso fundamental? No hay pericondrio, no existe el pericondrio. Tenemos pericondrio en el tejido cartilaginoso hialino, tenemos pericondrio en el tejido cartilaginoso en el tejido cartilaginoso elástico, pero no tenemos pericondrio en el cartílago fibroso. En la matriz extracelular vamos a encontrar, como dijimos, gran cantidad de fibrillas de colágeno. Vamos a encontrar fibras de colágeno de tipo 2, que eran las características que aparecían en el tejido cartilaginoso hialino, pero vamos a observar acá que aparece también colágeno de tipo 1, y este colágeno de tipo 1 es característico del tejido conectivo, ¿sí?, del tejido conjuntivo denso modelado, y es producido por los fibroblastos, mientras que el colágeno de tipo 2 es producido por los condrocitos. ¿Cuál es la función del cartílago fibroso? Actúa como un amortiguador en tejidos que deben soportar fuerzas de compresión y distensión. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar tejido cartilaginoso fibroso? En los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en los discos articulares, articulaciones externo-clavicular, por ejemplo esto, articulación externo-clavicular y temporomandibular, en los meniscos, estas estructuras que vemos acá, estructuras articulares, y en las inserciones tendinosas. Bueno, ahora vamos a ver un proceso
muy importante, que es la condrogénesis. ¿Qué es la condrogénesis? La condrogénesis es precisamente el origen del cartílago, la formación del cartílago durante el desarrollo embriológico, en el embrión, ¿sí? Es decir, cuando partimos de un mesénquima con células indiferenciadas. Estas células que son indiferenciadas empiezan precisamente a diferenciarse en condroblastos por acción de determinados ligandos, ¿sí? O factores de transcripción determinados que estimulan, ¿sí? La diferenciación de estas células mesenquimatosas en condroblastos. Estos condroblastos empiezan a sintetizar matriz cartilaginosa, y forman o maduran para formar lo que conocemos con el nombre de los condrocitos que se encontraban en sus cavidades. Estos condrocitos, a su vez, se dividen mitóticamente para producir grupos isogénicos, y de esta manera ocurre entonces ya el crecimiento o la mayor formación de cartílago. Entonces hay que recordar que este proceso de condrogénesis ocurre durante la vida fetal, ¿sí? Durante el desarrollo en el embrión, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos cartílago, que ya el cartílago se ha formado, ¿cómo se produce ese crecimiento del cartílago? Por dos procesos, por aposición o el crecimiento intersticial. El crecimiento por aposición, ya un poco lo habíamos explicado hoy, ocurre a partir del pericondrio, ¿sí? Las células de la capa condrogénica del pericondrio se diferencian en condroblastos, y estos a su vez en condrocitos. Estos condroblastos empiezan a secretar matriz y se van diferenciando en células ya maduras, que son los condrocitos. Y el otro crecimiento, que ya también un poco lo habíamos mencionado hoy, es el crecimiento intersticial. Intersticial porque ocurre dentro, ¿sí?, del tejido cartilaginoso. Y ocurre por división mitótica de los condrocitos. Los condrocitos se dividen mitóticamente y empiezan a secretar matriz. A medida que empiezan a secretar matriz, empiezan a dispersarse dentro del interior del tejido cartilaginoso. Y por sucesivas divisiones de estos condrocitos ocurre entonces el crecimiento de tipo intersticial. Entonces, el crecimiento aposicional es a partir del pericondrio, ¿sí? Del pericondrio, de la capa condrogénica del pericondrio. Y el crecimiento intersticial, entonces, por división mitótica de los condrocitos preexistentes. Hay dos tipos de crecimiento intersticial de acuerdo a cómo se generan los grupos isogénicos. Cuando las divisiones son paralelas a través de un eje longitudinal, vamos a ver que se forman como hileras de condrocitos. Ahora, si ocurre primero una división por un eje longitudinal y posteriormente otro a través de un eje perpendicular, se forman los grupos isogénicos coronarios, que son los que habíamos visto anteriormente, que se forman un grupito de 3 o de 4 células. Entonces, estos grupos isogénicos que observamos, que están dispuestos uno atrás del otro, formando hileras, se los conoce como grupos isogénicos axiles. Mientras que los que se originan por una división longitudinal y posteriormente por una división perpendicular, se denominan grupos isogénicos coronarios. Bueno, con esto hemos terminado lo que corresponde a tejido cartilaginoso. Por favor, tengan en cuenta todos los conceptos que hemos visto en esta clase.
particularmente todos aquellos que tienen que ver con el cartílago hialino, ya que los vamos a volver a tener presentes cuando veamos la clase de tejido óseo. Bueno, muchas gracias por su atención y los espero para la siguiente clase.